doctora en medicina de la Universidad Central del Este, con posgrado en psiquiatría del Hospital Psiquiátrico Padre Villini y del Hospital Salvador B. Gautier, avalada por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, especialista en intervención en crisis y traumas de la Universidad Iberoamericana y de la Universidad de Salamanca. Hablamos esta noche con la doctora Yasuri Morromé. ¿Qué tan importante es la salud mental y tener la capacidad de darle salida en momentos de crisis? Esta bellísima doctora nos lo explicará esta noche. Damos la bienvenida a la colega Morromé. Querida, gracias por estar aquí en Y Entonces. Buenas noches. Doctora, ¿qué es la salud mental? Salud mental, según la Organización Mundial de la Salud, la define como la capacidad que tiene el individuo, no solamente en la ausencia de un diagnóstico psiquiátrico, sino también la capacidad de tener disfrute, de poder producir y de poder tener algún tipo de actividad que pueda ser en pro de la sociedad. Ese individuo que tiene la capacidad de poder trabajar, de poder aportar a la sociedad y tener la capacidad de un autocuidado, se puede decir que tiene salud mental. Estamos hablando entonces que hay un porcentaje amplísimo de la población mundial que no puede decir que goza plenamente de salud mental. Así es. Haciendo alusión a lo que acabo de decir, no es solo ausencia de un diagnóstico psiquiátrico, no es solo funcionar, es tener calidad de vida. Es una persona que pueda disfrutar, que tenga capacidad de lidiar con las tensiones diarias, que tenga la capacidad de poder responder a las situaciones estresantes, de poder gestionar sus emociones, de tener relaciones interpersonales saludables y desarrollar una autoconfianza y una autoestima saludable. ¿Qué recomienda usted en el caso de la salud mental? Como por ejemplo, los médicos internistas recomiendan hacerse un examen anual, mantenerse conociéndose su organismo para que en el momento que se presente una alarma porque algo haya cambiado, el paciente diga no, yo me evalué hace 8 meses y no tenía absolutamente nada de esto. En el aspecto de la salud física, ¿qué recomienda usted para mantenerse haciendo prevención en el aspecto de la salud mental? Lo particular de nuestra especialidad es que creo que es la única especialidad de todos los sistemas o de todas las especialidades que crea tanto estigma. El hablar de salud mental, el cerebro es un órgano y asimismo como el corazón puede alterarse, manifestar síntomas, de esa misma forma lo hace el cerebro, solo que se traduce en emociones distorsionadas y por tanto en conductas distorsionadas. Una persona que tenga cambios bruscos en su alimentación, en su patrón de sueño, ya sea tanto dormir mucho como dormir poco o un sueño que no sea de calidad, en la parte de aislarse, de no compartir de manera consecutiva como lo hacía antes, que pierda la capacidad de disfrute de las cosas. Anteriormente me divertía haciendo esto o haciendo aquello, puedo hacerlo, pero no genere en mí esa misma emoción que antes. Es momento de tomar en cuenta irritabilidad, disfunción en el área laboral, disfunción en la parte interpersonal, problemas con la pareja, problemas con los hijos. Entonces ya viene hablando de que hay un deterioro tanto funcional como personal y sería el momento adecuado para buscar ayuda. ¿Cuál es el diagnóstico? Eso puede evidenciarse entonces en una entrevista clínica para poder categorizar. Es importante tener en cuenta de que no siempre un síntoma o una sola situación es propio de un trastorno mental. Puede ser solamente un signo o un criterio y ya es la evaluación del profesional el que va a decidir entonces de qué manera manejarlo, si es el corte de psicología o si sería la parte de psiquiatría. República Dominicana ha avanzado mucho en muchos aspectos, pero usted habló de estigma. En el aspecto de la salud mental, cuando uno le recomienda a un paciente ir a un facultativo, como es su caso, de la especialidad de salud mental, lo primero que el paciente le dice a uno, doctora, yo no estoy loco, ¿cómo se está manejando eso? ¿Las personas han mejorado en ese sentido?
Así es, bastante. De hecho, lo que es, se habla de la revolución de salud mental en nuestro país, porque ya viene un plazo de hace 5 o 6 años, se descentralizó lo que anteriormente se llamaba el 28 o el psiquiátrico, se han hecho unidades de intervención en crisis en diferentes puntos claves de la ciudad primada, pero también en todo el país. Ya se está abarcando todas las ciudades, en todos los pueblos, donde también hay el servicio de psiquiatría que puedan tener acceso todas las personas que puedan realmente adquirir esos servicios a través de lo que es salud pública y el Sistema Nacional de Salud. Se están tomando medidas, hablar de prevención, psicoeducación, ir a los lugares, las escuelas, en los mismos hospitales, porque solamente se puede prevenir lo que se conoce. Entonces, realmente ya en lo que es el ministerio y lo que son las organizaciones en relación a este tema, están tomando las medidas del lugar para que podamos entonces tener mayor educación, porque si mientras más hablemos de salud mental, de depresión, de ansiedad, que son las principales enfermedades que están azotando no solo a nuestra sociedad, sino al mundo entero, del suicidio, que recientemente se celebró lo que fue el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Entonces se están tomando todas las medidas, porque prevenir para entonces, educar para entonces poder prevenir. Precisamente, quiero dejar para un poquito más adelante el tema, porque quiero que le demos, lo categoricemos de manera específica, pero antes quiero preguntarle, se habla ahora de un término que hace unos años atrás no era tan conocido, por lo menos por la ciudadanía. Hablamos de bipolaridad. ¿Se puede considerar que la bipolaridad va dentro de lo que son las patologías o las condiciones de la falta de la salud mental? Uno de los diagnósticos que más puede dar lo que es la categoría de diagnóstico psiquiátrico es el trastorno bipolar, pero es bueno tomar en consideración que se ha tomado muy a la ligera el término. El trastorno bipolar es un trastorno del estado de ánimo, del espectro de los trastornos del estado de ánimo, y se caracteriza, no es que hoy estoy bien, mañana estoy mal, ahora estoy bien porque pasa algo. Eso no es bipolaridad. La bipolaridad o el trastorno del estado de ánimo bipolar es un diagnóstico complejo, crónico y prácticamente de un curso para toda la vida. ¿Qué es el trastorno del estado de ánimo bipolar? Es un trastorno que se caracteriza por un estado de ánimo persistentemente elevado la mayor parte del día, casi todos los días, con un periodo mínimo de 1 semana o 2 semanas. Eso no es que hoy estoy bien y mañana estoy mal. Esta parte puede estar prácticamente asociada a temperamento y personalidad, que se llama labilidad emocional, pero un estado de ánimo persistente en el tiempo, tanto alto, agresivo, irritable, desinhibido, con conducta de riesgo, hipersexual, se podría llamar entonces la manía, que es uno de los polos de la bipolaridad. Entonces, en el otro polo está lo que es la depresión, una depresión mayor, pensamientos de muerte, apatía, falta de ánimo, aislamiento, patrón del sueño alterado, dormir mucho, pero estos síntomas necesariamente tienen que ser persistentes casi todos los días por un mínimo de 1 o 2 semanas, y en caso de que sea menos, que necesite una atención psiquiátrica, ya sea por un intento suicida o ya sea porque se torna agresivo el paciente y tienen que llevarlo. Esto es la bipolaridad. La bipolaridad no es lo que mayormente se usa de, bueno, porque está bien en un momento, no. Vamos a hablar de quizás personalidad, de algún otro tipo de trastorno, pero no necesariamente que sea bipolar. La bipolaridad realmente es un término muy complejo. Doctora, ¿hay un patrón genético en las enfermedades de salud mental? Si hay una de las bases sobre la que se asientan las explicaciones de las enfermedades mentales, el factor genético hereditario. Hay estudios de la parte genética en donde se ha identificado que los padres, los hijos de padres que tengan algún diagnóstico psiquiátrico pueden tener de 25 a 45% mayor probabilidad que la población general de padecer algún diagnóstico. Ojo, no tiene que ser precisamente el mismo diagnóstico de su padre, pero tiene la vulnerabilidad hereditaria, que ante un factor estresante, que vienen siendo otro de los factores, el ambiente puede entonces, vamos a decir, promover. El ambiente viene siendo el estresor precipitante, pero no causante, y entonces tiene mayor probabilidad que otra persona que quizás no padezca dentro de su línea familiar algún diagnóstico psiquiátrico. Vamos a la depresión. A veces tú te encuentras en el consultorio chicas jóvenes, chicos jóvenes
que podemos decir que lo tienen todo y llegan por cualquier situación de tipo quirúrgico y de repente te dicen, el problema es que yo soy depresivo, yo me aburro con todo, tengo todo, pero la verdad es que no sé qué está pasando con la juventud mundial, doctora. Otro de los puntos más importantes, la principal causa de discapacidad laboral a nivel mundial es la depresión. Por encima de la hipertensión, por encima de los diagnósticos renales, de las enfermedades crónicas, la depresión está causando mayor discapacidad de lo que es en el mundo. Un impacto no solo social, sino económico, y los grandes gobiernos están prácticamente en alarma por esto. ¿Qué pasa? Muchos pacientes identifican tristeza con depresión y no es lo mismo. Claro. La tristeza es solo un síntoma de lo que es la depresión. La depresión abarca más de 20 síntomas. Entonces, que yo esté todo el tiempo triste es un punto a tomar en cuenta para saber si tengo depresión. Ah, que yo soy depresivo, o es que maneja mucha tristeza. Hay una depresión que puede pasar desapercibida, pero yo funciono, trabajo, hago todas mis tareas. ¿Esto no puede ser depresión? Pues sí, se llama distimia, se llama trastorno depresivo persistente. Tengo una sensación crónica de vacío, tengo un aburrimiento, que todo el tiempo estoy baja tolerancia a la frustración, me incomodo con facilidad, estoy irritable, en algunos momentos tengo problemas con la alimentación, no me da mucho apetito. Y sí, depresión mayor, que viene siendo la que más se puede ver, que es la que más abarca, disfunción social, disfunción laboral, aumento brusco de peso o pérdida brusca de peso de más de 5 libras en un periodo de un mes. Esos síntomas tienen que estar acompañados de pensamientos pesimistas, un cambio en la percepción de mí mismo, yo no valgo, yo no sirvo para nada, pensamientos intrusivos como de que he fracasado, tu vida no vale nada, hacia el futuro, ¿para dónde voy? Desesperanza. Anedonia, que es la falta de disfrute por las cosas que por lo que regularmente disfrutan, la irritabilidad, el insomnio, de hecho, hasta alteraciones cognitivas. Las alteraciones cognitivas se pueden identificar como esa falta de concentración, esa lentitud a la respuesta, esa falta de capacidad de funciones ejecutivas que anteriormente yo hacía con facilidad, ahora me están costando, la memoria que está fallando, que puedo leer algo y no retengo con facilidad, son los síntomas cognitivos de la depresión. Están cognitivos, están los síntomas físicos, un dolor de cabeza que investigo por todos lados y no lo encuentro, hay que buscar. Síntomas gastrointestinales, en un 75% están vinculados a síntomas afectivos, síntomas ansiosos, inquietud, angustia, palpitaciones, falta de aire, temblores. Son síntomas también que luego que se descarta la parte médica de otras especialidades y no hay ningún hallazgo positivo, necesariamente hay una evaluación psiquiátrica que pueda entonces dar continuidad a descartar una depresión o una ansiedad. Wow. Hablemos de suicidio también. Se ha convertido en un flagelo mundial, no importa la edad. Antes veíamos, por ejemplo, que en el extremo de la vida las personas pues se le quedaba el nido vacío, ya no tenían por qué luchar, los hijos crecían, hacían su vida, principalmente en los países donde la gente tiene todo resuelto, pues hay más desapego a la familia y a veces los hijos se despreocupaban de los padres, ya se hacían mayores y caían en depresión. Pero ahora vemos gente joven, con una vida activa, con parejas que caen en esta situación. ¿Cómo se está manejando en República Dominicana? Como usted dice, hemos pasado recientemente el Día Mundial del Suicidio. ¿Qué nota saca República Dominicana en relación a plantear medidas de políticas públicas reales en relación a este tema? Que ya se están llevando a cabo en todos los hospitales. Hay protocolo de atención a la conducta suicida. Se dice que el suicidio es el acto deliberado de un ser humano contra su propia vida, ya sea con letalidad el intento o no, pero solo la intención de querer morir, independientemente del método, ya se puede identificar como una conducta suicida. ¿Qué tomar en cuenta? No subestimar, que quien dice no lo hace. No se puede subestimar lo que es el pensamiento o la conducta suicida, porque viene siendo la principal urgencia o emergencia en psiquiatría.
El suicidio en nuestro país, si nos vamos a las cifras nacionales, a junio de este año 2019 ya se han quitado la vida 280 personas. El año, así es, el año pasado la cifra total fueron de 648. De esos 648, alarmantemente, hubieron edades de 51 suicidios entre 10 y 25 años. Alarmante. Entonces, con relación a la población de mayor edad que tuvo la conducta suicida o el acto suicida en sí, entre 25 a 35 años se encontraba la mayor población. Los hombres lo logran mucho más que las mujeres. 90% en nuestro país de quienes se quitaron la vida el año pasado y en lo que va de este año fueron hombres. Las mujeres lo intentan más, utilizan métodos menos letales, los hombres lo logran más porque los métodos que utilizan son mucho más cruentos, son mucho más agresivos, pero esas son las estadísticas. ¿Cuál es la prevención? Dar a conocer cuáles son esos síntomas de alarma. Una persona que anteriormente lo ha intentado, 75% de las veces tiene mayor probabilidad de otro que intentarlo, tomar medidas de corrección de por qué falló en ese intento previo y lograrlo posteriormente. Personas con diagnósticos psiquiátricos, 90% de quien se quita la vida tiene un diagnóstico psiquiátrico, identificado o no, medicado o no. Otras cifras alarmantes, 45% de las personas que se quitan la vida el mes previo buscaron ayuda, aún sea en atención primaria, hasta médicos generales. O sea, ellos estaban conscientes de que en su interior algo estaba pasando. Esos pensamientos de que empiezan a despedirse, a hablar el contenido del discurso, se aíslan, que empiezan como a arreglarlo todo, a hablar de cuando ya no estén, son los signos de alarma. De cada 10 personas que se quitan la vida, 8 dan indicios de que lo van a hacer, aunque no sea con palabras explícitas. ¿Cuáles son las estadísticas? Cada 40 segundos a nivel mundial una persona se quita la vida. Wow, digamos que en el tiempo que tenemos en la entrevista, cada 40 segundos alguien lo logra, pero por cada persona que lo logra, 20 más lo intentan. Estamos hablando Eso de deja un cifras. resumen de que cada 2 o 3 segundos alguien decide que la vida no vale y hace algo para ponerle fin. Increíble. ¿Hay en República Dominicana una línea de vida? ¿Cómo se llama? ¿Funciona? ¿Usted como profesional se siente tranquila de que cualquier paciente que tal vez no pueda llegar a usted, pero que nos vea y que en un momento determinado sienta necesidad de confiarse a alguien, pueda hacerlo? ¿Funciona eso aquí? Parte de la promoción que se está dando es que esos 40 segundos de que cada persona puede quitarse la vida o alguien puede quitarse la vida, en esos 40 segundos busque a alguien con quien hablar, acuda a alguna de las emergencias. Prácticamente todos los hospitales públicos de Santo Domingo tienen unidad de intervención en crisis en la parte de lo que es la psiquiatría. Hable con un amigo, pida ayuda, ofrezca ayuda y ya luego que lleguen a las unidades de intervención en crisis, entonces se desarrolla lo que es el protocolo a seguir para poder darle seguimiento. Pero ¿qué puede hacer? Identificar, no solamente en los demás, sino en uno mismo, en qué se está basando mi discurso, qué estoy haciendo, cómo me estoy sintiendo, o estoy viendo a alguien que de repente ha cambiado toda su conducta, ya no es la misma persona que era antes. Acérquese. No es cuestión de pon de tu parte, no es cuestión de que tienes que ser positivo, no, es cuestión de que estoy aquí para acompañarte, puede que no sepa qué decirte, pero puedo ofrecerte ayuda, vamos a buscar ayuda juntos, que sientan a alguien a su lado, no a alguien que lo confronte. ¿Qué sucede mucho? Las personas con depresión, las familiares, no es que tienes que levantarte de esa cama, tienes que ser positivo, eso es como pedirle a un hipertenso, baja la hipertensión, es como pedirle a un diabético que se controle el azúcar, es imposible. La depresión, la ansiedad, los diagnósticos psiquiátricos son condiciones médicas que necesitan un tratamiento por un profesional de la salud mental. Precisamente, doctora, para finalizar esta entrevista quiero que usted haga hincapié de nuevo en eso, que la gente entienda que el paciente suicida es un paciente, que es lo mismo que tener una cefalea o un dolor de cabeza de 3 días que no puede salir de ese ciclo si no busca un facultativo, que es como tener una mujer que tiene amenaza de aborto y que debe ir al especialista para que le diga qué hacer, que solo no puede salir de ahí. Así es.
Una de las cosas que nosotros siempre exponemos, el ser humano es superviviente por naturaleza. Desde que nacemos lo que buscamos todo el tiempo es sobrevivir. En el momento en que ese discurso interno cambia, algo está pasando. El pensamiento suicida es antinatural, el ser humano es sobreviviente naturalmente. Entonces, en el momento en que empieza a entender desesperanza, desesperación, sufrimiento intenso, ya sea un sufrimiento físico, porque las personas con diagnósticos crónicos también tienen mayor probabilidad de cometer el acto suicida, o un sufrimiento emocional, que se encuentran en un momento de desesperación, deténgase, porque el suicidio vendría siendo una salida permanente para algo que puede ser temporal. Entonces, no es cuestión de poner de su parte. Quien decide quitarse la vida realmente tiene una condición médica, psiquiátrica que necesita la atención. Muchísimas gracias, doctora. Un placer para mí. Sí. Si usted conoce alguna persona que pueda caer dentro de estas descripciones que la doctora Yasuri Morromé ha explicado aquí, acérquesele, háblele y trate de que vaya a buscar ayuda. Tal vez usted sea el vehículo para lograr romper esta estadística mundial que realmente es preocupante. Vamos a la pausa. Continuamos hablando de salud mental.